Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Corriente. En este momento tenemos el invitado especial para nosotros, el apóstol Juan Balestrieri. Apóstol, ¿cómo está? Qué bueno, gracias. Feliz de estar con ustedes de nuevo y repetir este encuentro que siempre deseamos y valoramos. Gracias. Sabe que usted capaz no toma conciencia de lo que generó en nosotros conocerlo. Encontrarlo en Cristo para nosotros fue algo hermoso. Yo particularmente he estado leyendo Victorias Espirituales en el Alma, que es un libro que recomiendo abiertamente, que de verdad es un libro que a mí me encantó en este tiempo, me estuvo acompañando más de lo que cree, de verdad. ¿Sabe que me ocurre algo interesante con usted? Es que lo leo con su voz, el libro, no sé por qué. ¿Sí? Sucede Sí. Así que, primeramente, gracias por el tiempo, pero también agradezco a Dios de haberlo encontrado en Cristo, de verdad. Para nosotros como equipo y también, lo digo, como familia. No, y es mutuo. Creo que ha sido, como decir, un encuentro en el Señor y cuando eso sucede. Sucede. Sabe que, bueno, estamos, para la gente que capaz va a ver este video capaz mucho tiempo después, me gusta ponerlo a veces en contexto dónde estamos en la ELA, noviembre del año 2022, Córdoba, Argentina. Me gustaría que pueda contar un poco qué es la ELA, qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, las escuelas nacieron en el año 2004 como tal, pero desde muchos años siempre estuvimos inquietados y creemos en el Señor de este recupero que tiene que tener la fe en términos de lo que Dios nos permite administrar de una mente escolarizada. Nosotros sabemos que hay sistemas de aprendizaje que ya van caducando y tampoco hay mucho para inventar. Si uno quiere afectar poderosamente la vida de un hijo, lo manda a la escuela. Entonces hemos trabajado en estos últimos ya 18 años la palabra escuela, extraído de la palabra escuela que está en Hechos de los Apóstoles y que significa ocio, el ocio que se invierte en inteligencia. Entonces para llegar a desarrollar cierto nivel de entendimiento de cosas tan profundas espirituales como las hay en las Escrituras, hace falta una mente escolarizada. Nosotros venimos de varios siglos de tener una idea de la instrucción bíblica muy alterna, con una frecuencia muy separada, y eso hace que los principios pierdan en el tiempo ciertas consistencias, ¿no? A veces decimos que es como aquello que usamos para pegar o para pintar. Hay un tiempo entre la preparación y la aplicación. Y si no se respeta eso, el tiempo juega en contra. Entonces, esa era la idea, poder tener días del año en el que pudiésemos estar juntos, tocar un tema, profundizarlo, unir diferentes gracias. Y eso ha sido en estos años, desde que empezó, como todas estas cosas muy pequeñas. Recuerdo las primeras escuelas, éramos nosotros nomás. Y después, ya hoy por hoy, la escuela ya no es de nadie, es de todos los que quieran. Es un poco la historia. Usted dijo una frase que uno expresa lo que cree. Y hablábamos de la promesa. Usted habló de la promesa, habló de las promesas, y que es un llamamiento a convertirnos constantemente en lo que somos. ¿No? El Evangelio es eso. Y mi pregunta es, ¿cómo yo puedo vivir y expresarme en una promesa cumplida? ¿No? Porque estamos acostumbrados a que Dios hará algo con nosotros. ¿Cómo es posible eso? Bueno, esos son uno de los misterios que estaba oculto cuando el apóstol Pablo dice que ahora ha sido dado a conocer. El misterio oculto era que toda la nación de Israel
yendo hacia atrás, ¿no es cierto? En orden. Israel, después Abraham, Noé, hasta Adán. Ellos tenían su conexión con el propósito eterno de Dios a través de dos palabras que es promesa, en singular y prácticamente es un sustantivo, y promesas, que es en plural. Adán fue un testigo de una promesa, de la promesa. Esa promesa se llama Cristo, la promesa de la simiente de la mujer. Esa promesa y la promesa de la venida del Hijo de Dios y de la expresión de Cristo era la promesa. Luego, todos los hombres que no iban a ver esa promesa cumplida en el tiempo, Dios les basó la fe en promesas y le dio promesas basadas en la promesa. Quienes iban creyendo esas promesas, cuya sustancia también era Cristo, a través de esas promesas, Cristo se les iba revelando como la promesa. Entonces Cristo fue la promesa y los corazones debían de tener fe basada en esa promesa. Entonces eso era Cristo. Cristo, no hay muchos Cristo, hay uno, hay un solo Hijo, pero para el hombre sonaba a promesas. Pero venido Cristo, y habiendo Él consumado la obra enviada por el Padre, la promesa y las promesas se unieron en el Cristo resucitado. Entonces hoy lo que nosotros creemos es que todas las promesas en Cristo han sido cumplidas y ahora por el Espíritu de Dios vamos entendiendo qué es lo que se ha cumplido para poder vivirlo y no aquello que todavía Dios tiene que seguir haciendo. Cuando alguien te ha dado libertad de los enemigos como Israel, todavía quedan más promesas, ¿verdad? Libertad, otra promesa es cruzar un mar, otra promesa es ver comer a la gente del maná. Se llega un momento que el mundo de las promesas necesita ser superada por otra mayor. Pero es como si tuvieses un vecino que todos los días te dice, si necesita algo, puede contar conmigo. Y un día te quedaste sin azúcar y te prestó azúcar o te dio. Te quedaste sin pan y te da pan. Ahora, cuando un vecino te ha dado a su hijo, ¿qué más te puede dar? O sea, cuando se te dio, y no te puede seguir ofendiendo porque no te dio hierba ni azúcar en Argentina, ¿no? Que era muy común cuando yo era niño. Después puede estar. Entonces, la mentalidad del Cristo que ha cumplido y absorbido. Yo sé que en nosotros sigue todavía el sonido de la promesa. El tema es que una mente basada en promesas siempre existe el riesgo de que algo se tiene que cumplir y eso produce mucha inestabilidad en la fe. Pero cuando sabemos que las promesas han sido absorbidas en Cristo y estamos a una altura de madurez de poderlas vivir en Cristo, eso nos convierte en una generación más firme que nos va a ayudar a expresar algo que ya está consumado y que ahora debe de ser expresado en nuestra vida. Ni tampoco estoy diciendo que sea una decisión. Las plantas no deciden crecer. No hay tantas cosas en nuestras decisiones, sino en una vida que se va revelando día a día a través de su voz, siendo oída en nuestros corazones. No sé si te conté. Sí, no. Sí, Juan Carlos Ortiz, en uno de sus libros, habla de que él oró y ayunó cuando él tenía 9 años, porque vio que un pastor con barba entró a su congregación y él quedó enloquecido por cómo le quedaba la barba. Entonces se puso a orar y a ayunar para que le crezca la barba y no le llegaba la barba. Entonces dice que la madre le preguntaba, ¿por qué estás de ayuno? ¿Por qué estás orando tanto? ¿Qué es lo que necesitas? Si te ayudo y oro con vos. Y él no quería contarle como para que no pierda efecto. Claro, y él se dio cuenta que la barba vino cuando él cumplió 18 años, que fue con el crecimiento de una vida.
Y entonces, entendiendo esta verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdadera obediencia hacia esta madurez o la verdadera obediencia hacia esta expresión? Sí, en esta escuela hemos tocado algunos aspectos tratando siempre de derribar la altivez. Creer que no tenemos pensamientos de altivez que deben de ser derribados en nosotros antes de creer también que será en toda la sociedad en la que vivimos. Una de esas altiveces que tenemos es el ignorar algunas cosas que estamos todos con frescura, pensamos, creyendo de que todos los días derribamos conceptos altivos en nuestra vida. Y una de esas altivez es que nosotros podemos decidir qué obedecer, ¿no? Bueno, yo voy a obedecer a esto no es para mí, hasta en los mismos predicadores, ¿no? Y empezamos como a discriminar a qué voy a obedecer y a qué no. Y la obediencia no es una decisión que nosotros podamos tomar y definir qué obedecer. Entonces, ¿esto cómo se suple? Oyendo al Señor. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, muchos que han investigado esas palabras, lo cual yo creo, es que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, no se lo dijo así, hablando con un micrófono y con un compresor de voces, se concuerda y se llega a cierta convicción de que fue tan fuerte la voz que oyó Abraham que no le quedó otra cosa que obedecer. Entonces la obediencia tiene que ver no solamente con una palabra, sino con lo imperativo y el tono de voz. Eso también obedece a la palabra eclesía, ¿no? Entonces definimos iglesia, los llamados afuera, sí, pero los que criamos hijos tenemos que saber que los hijos no obedecen siempre. ¿Puedes venir? ¿No? Es como que los hijos ya controlan el tono de voz. Y todavía mi mamá y mi papá no están enojados, ¿no? Claro. Y le decís 5 veces lo mismo hasta que ahora sí, ahora tengo que ir, ¿no? Sí, bueno. Entonces Dios no habla en 5 tonos. Entonces cuando Dios habla y estamos entrenados a oír, la obediencia no es una respuesta a un mandato ocurrente, sino al oír la voz de Dios. Cuando las personas oyen su voz, obedecen o desobedecen. No estamos comprometidos a obedecer lo que definimos nosotros, sino cuando Dios habló. Y ese es el temor de Dios que tenemos que tener. Un temor que en medio de tantos ruidos no se nos olvide o no se nos escape y perdamos el oído de oír a Dios. Es una obediencia a una voz fresca. Dios sigue hablando todos los días. Todo lo que vemos hoy nos pudimos levantar porque Dios habla. Todo está sostenido por su palabra. Todo obedece a su sonido. Es el único detalle que a los humanos se nos tiene que caer la moneda. Que Dios sigue hablando, que en este momento Dios está hablando. Lo hace de muchas maneras. Y bueno, en la medida que los ruidos de la vida bajen, su voz va a aumentar. Y además Dios nos ha provisto de hombres y de mujeres que están conectados por gracia, no son una élite, no son unos iluminados, sencillamente siervos que Dios les dio la gracia de oír en función de, y esto es muy bueno también, que creo que se nos está escapando de esta ELA porque no se puede decir todo, pero es muy bueno el pasaje de Efesios 4, dice, hasta que todos lleguemos. Es decir, que hay un momento en que si llegas a oír a Dios, todas las personas que Dios ha usado para que aprendamos a oír la voz de Dios, se pueden alejar un poquito de nosotros y dedicarse a otro tipo de persona, porque el que llegó a la estatura, oye, porque obediencia a Dios es obedecer a la primera vez. Eso significa que hemos abandonado los 5 primeros tonos, ¿no? Claro. Que pagamos duras consecuencias hasta oír a Dios. Viendo el tiempo de la iglesia, ¿no? O nosotros como parte de la iglesia, mejor dicho,
¿Usted cuál cree que es la mochila que hoy en día la iglesia tiene que enfocarse en resolver, en morir? Porque planteó un punto interesantísimo. El primer punto es reconocerme que soy necesitado, reconocerme en cuál lado estoy. La verdad meridiana de todo cambio, como se dijo también en la escuela, alguien lo compartió, es Cristo y su labor terminada en la cruz. Su vida, su cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su impartición, todo eso es el mensaje de la cruz. Y desde allí encontrar nuestro lugar meridiano, porque creemos que si hay una mochila que cargamos es porque no está revelada de manera plena. Y esto no es la iglesia debe. Yo estoy tratando de recoger eso, ¿no? Lo que la gente debe hacer. Esto comienza con luz, o sea, con una... Pablo oraba, es decir, a ver, Pablo dio su vida en términos de vida, en todo. Se negó de cosas lícitas por causa del Evangelio. Sin embargo, él reconoce que hay algo que él no puede hacer, abrir los ojos de las personas. Y dice, y oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay un punto en que tenemos que todos ser expresos y claros en una necesidad de una luz, que se corre el telón. Pero para no evadir la pregunta concreta, las mochilas que cargamos es que a veces como generación hemos blasfemado en contra, nada que no hayan hecho los primeros cristianos, por ejemplo en Galacia, que somos estorbados generacionalmente por vientos de doctrinas, enseñanzas no crucificadas, bíblicas pero no crucificadas. La Biblia tiene más gente no crucificada que crucificada. Entonces eso da lo que hemos hablado en esta isla. Hay mucho volumen bíblico de verdades que salieron de la boca de Dios, pero si no tenemos como referencia lo que pasó en la cruz, la mochila es cargar con verdades bíblicas sin que todas sean las que tenemos que obedecer y practicar. Entonces es una mochila muy, muy difícil hasta de expresar, porque cuando se dicen estas cosas hay una bibliolatría tan grande en los conceptos religiosos que se ha adorado y se ha idolatrizado más a las páginas de un libro que al Dios que la inspiró. Entonces, en la medida que cada cosa ocupe su lugar y Cristo sea la suprema sabiduría en nuestras vidas, va a ser maravilloso. Dijiste algo recién, voy a usar algo que dijiste. Me pasa que cuando leo el libro, me parece que oigo su voz, ¿no? Sí. Me dijiste sobre el libro. ¿Sabes que de eso se trata? Porque si uno lee el libro de un autor que conoce, vos no estás leyendo las hojas del libro, porque como conociste la voz del que lo escribió, a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros leemos la Biblia sin conocer a Dios, es una sabiduría que queda superficial, pero cuando conocer a Dios, oír su voz nítida, cuando me acerco a la Biblia no estoy leyendo a los autores. Y a donde Dios habló y quiere que sea una verdad, una palabra que inventé, ¿no? Obedecible, entonces ahí oímos a Dios y sí podemos obedecer. Y a donde sencillamente está, sirve para ser educado. La Biblia educa, da principios morales, éticos. No hubo otra nación como Israel que tuvieron una constitución escrita tan de avanzada, donde los pobres no eran pobres para siempre, a donde los hambrientos no eran hambrientos para siempre, donde los enfermos no eran enfermos para siempre, los endeudados no eran endeudados para siempre. Nada mejor que la ley que tuvo Israel. Pero de todo eso, ¿por qué no pudieron ver al Señor? ¿No? Entonces, tenemos una Biblia perfecta, solo que es su voz la que nos perfecciona para expresar la iglesia. Yo honro su tiempo, honro su vida. Estamos todavía en el último día de la ELA,
Así que quiero agradecer porque se haya tomado un tiempo para estar con nosotros y públicamente decirle por cómo nos recibieron, por cómo nos trataron. No merecemos tanto. Lo agradecidos somos nosotros y nos sentimos en deuda. No, de verdad. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias por este tiempo de entrevista, de charla, de edificación. Y bueno, habrá próximas. Yo lo que quiero volver a recalcar es lo que dije en público. Honro en representación, porque es siempre injusto, ¿no? Hablar es de por sí injusto, porque uno no puede hablar todo lo que quiere hablar. Y cuando nombra personas o instituciones, también es injusto porque no los puede nombrar a todos. Pero en representación de ustedes, de toda la corriente, de toda la librería y esta nueva gracia de empresarios que gerencian a través de autoridades delegadas en las empresas, que se hayan prestado en el Señor, me refiero a este correr y a esta corriente del Espíritu, a la que sin lugar a dudas están en todo el mundo. Mis respetos. Sepan que ustedes son el cumplimiento de cosas en la gestión, de cosas que creíamos que iban a suceder y están sucediendo. Así que mi palabra de ánimo, adelante, que nadie tenga en poco la juventud que tienen, honren al Señor y los respetamos como colaborador en el Señor. Y si algún día te digo hijo, es por cariño, sí. Pero en el Señor, colaboradores. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que están trabajando. Así que damos despedida también a toda la gente que estuvo escuchando esta entrevista. Pueden suscribirse en todos los canales de Juan Balestrieri y la ELA. Así que un abrazo gigante. Gracias.